La memoria en tanto conocimiento de lo sucedido es vital para cualquier sociedad. Una de las formas de conservarla es a través de los archivos, un conjunto de documentos ordenados donde están plasmados algunos de los hechos y obras más importantes de la historia de un país. En Uruguay, el encargado de custodiar, conservar, restaurar y poner al servicio el patrimonio documental es el Archivo General de la Nación, creado por ley el 28 de octubre de 1926, órgano rector de la política archivística y de la gestión documental en todo el territorio nacional. Todos nuestros fondos están en servicio público. Cualquier ciudadano puede venir y pedir información, pedir un documento que le será servido. El Archivo General de la Nación cuenta con dos servicios, el Archivo Histórico y el Archivo Judicial. La sede del Archivo Histórico es un edificio de 3 plantas y depósitos en 6 niveles que fue construido expresamente para tal fin en 1922. Posee archivos de personalidades de diferentes épocas, desde el proceso fundacional de Montevideo hasta nuestros días, documentos correspondientes al periodo de la dictadura militar y colecciones de mapas y planos. En materia de derechos humanos, nosotros en el año 2005 empezamos a recibimos de la Presidencia de la República una cantidad de documentación. Luego desde el Ministerio de Defensa Nacional también tenemos mucha documentación que atañe a los derechos humanos. Todo al servicio del usuario y de los usuarios que vienen, y todo con una tarea de preservar lo que es la memoria de nuestro país, ¿no? Y eso es lo importante. La información es libre y en el Archivo General de la Nación se pueden realizar consultas de manera presencial en la sala de usuarios, en donde se tiene acceso a los documentos originales, textuales o gráficos de los fondos documentales. El personal de la sala ofrece orientación al usuario sobre el acervo documental disponible en función de sus demandas. Para esto, se clasifican los archivos brindando al usuario herramientas referenciales como inventarios, listas, índices y base de datos que facilitan la búsqueda y localización del material documental. Lo que nos importa es la libertad que tiene el usuario para ver ese contenido, porque esa es la esencia. Leer la historia sin color, sin ninguna persona que le agregue nada, o sea, algo que es esencialmente puro. Aunque los documentos se resguarden en condiciones controladas de conservación, muchas veces presentan deterioros debido a factores como la manipulación, la inestabilidad química y las condiciones ambientales inadecuadas para la humedad. A estas amenazas se deben enfrentar los restauradores. Para ello, se llevan a cabo una serie de procedimientos que buscan preservar lo más preciado que contiene el documento, su información. Los documentos en su mayoría son en soporte papel, entonces la digitalización es una de las medidas más eficaces para justamente evitar el deterioro. El Archivo General de la Nación cuenta con una biblioteca al servicio del investigador especializada en historia nacional, rica en bibliografía artiguista y con colecciones especiales que complementan el acervo documental de la institución. En 1944 los legisladores, guiados por Gustavo Gallinal, se dieron cuenta de que Artigas no era un gaucho iletrado. Ya se habían dado cuenta antes, pero quisieron hacer una obra que recogiera todo el pensamiento de Artigas, todo lo escrito por Artigas y sobre Artigas. Pensaron que era una obra a término, 2 o 3 años esto se terminaba recopilando documentos. ¿Qué es esto, Archivo Artigas? El homenaje más grande que se le ha hecho a un libertador. El archivo de Pibel Devoto yo diría que es uno de los más importantes del Uruguay porque abarca desde los inicios de nuestra historia y termina acá en los años 70. Tenía una visión muy grande de lo que es la historia del país, de lo que son los documentos. Estuvo mucho tiempo en el Museo Histórico, hizo un trabajo grande en el Museo Histórico, también hizo trabajo acá porque estuvo unos años en el archivo. Es decir, Pibel de alguna manera impregna lo que es el trabajo y lo que ha sido el éxito del archivo, ¿no? También. Todo es valioso, todo es rico, pero algunas cosas que desde la escuela aprendemos como joyas de nuestra historia.
Por ejemplo, tenemos el reglamento de 1815, aquel tan famoso, donde muestra nuestro republicanismo, ¿no? Que los más infelices sean los más privilegiados, nuestra razón, nuestra mentalidad social, que ya desde el vamos tenía Artigas. Uno de los juegos de las instrucciones del año 13, que perteneció al archivo de Octavio Asunzao, o cartas más cercanas. Hace un tiempito nos donaron, por ejemplo, esta del hermano de Aparicio Saravia, una joyita que para terminar la carta tiene una gota de sangre que le dedica a su hermano colorado Aparicio Saravia Blanco. Muchos tesoros, planos, por ejemplo, del Palacio Salvo, del Palacio Legislativo, correspondencia en plenas guerras civiles, por ejemplo, de Aparicio Saravia, o en la época de la dictadura de Máximo Santos, carta de 1724 o peticiones de los indios pidiendo yerba, o de los naipes artiguistas, mostrando lo que es nuestra sociedad en el juego, en el abandono, en la sexualidad, en la vida política. Así que el archivo recoge todo realmente lo que somos, nuestra idiosincrasia. No puedo decir solo que es importante, diría que es vital para el mantenimiento de lo que es nuestra identidad nacional, nuestra identidad como país. Y creo que todo lo que hagamos desde la administración y desde la propia gente, porque la gente es quien la usa, es beneficioso. El Archivo General de la Nación es una piedra angular en nuestra sociedad democrática. Es también una de las instituciones culturales centrales del Uruguay, que sirve como centro de investigación y como guardián de la memoria.